Muy buenas tardes, Dios les bendiga ricamente un día más allí conectado. Gracias por recibirnos allí en su hogar. Gracias por abrir las puertas a través de este canal para compartir esta palabra de Dios con cada uno de ustedes. Quiero compartir esta palabra hoy hablando precisamente de la importancia de la palabra rema sobre la vida del creyente. ¿Qué te guía? ¿La palabra o las circunstancias? Sabe que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de desconcierto, de bronca a mucha gente, de temores. Y en estos tiempos difíciles, que mucha gente está en estas situaciones, con angustias, es importante poder tener una palabra rema, una palabra de Dios. Y ahora quiero hablarles de la importancia de esta palabra. Mateo 4:4, Jesús, luego de ser bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios y fue tentado por el diablo. Y en una de esas tentaciones le dijo: come de esta piedra, dile a esa piedra se convierta en pan. Y Jesús le dijo, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra en el original griego tiene dos traducciones. Siempre enseño esto y me gusta enseñarlo porque tiene un poder muy importante para nuestras vidas. Una de esas traducciones es logos. Palabra significa logos. Y el logos trae información a nuestra mente, trae un desarrollo intelectual. Esta palabra te informa y te hace conocedor. Esta palabra trae conocimiento, intelecto a nuestra vida. Y la otra traducción de palabra es rema. El rema trae formación al corazón, obra en nuestras decisiones, y esta palabra es la que transforma tu vida y te hace hacedor de la palabra. Mientras el logo te da conocimiento, el rema te da transformación. Por eso es importante que esa palabra rema sea revelada a tu vida y puedas ponerla por obra. ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Las circunstancias o la palabra de Dios? La Biblia nos cuenta que Dios, por medio de la palabra, creó todo lo que existe. Dice que por su palabra fue hecho todo animal, ser viviente, el universo, la tierra, el agua, todo lo que existe fue hecho por la palabra de Dios. Por eso esa palabra tiene una importancia. Y Jesús, por medio de la palabra, realizó milagros, milagros sobre la vida de las personas, milagros de sanidades, milagros de multiplicación, milagros contra la naturaleza. Y podemos ver la importancia del poder de las palabras sobre sus vidas. Debemos aprender a movernos en la palabra de Dios y no en las circunstancias. Muchas veces las circunstancias nos van a traer esos temores, desconcierto, broncas, angustia, y vamos a estar movidos por esa circunstancia. Pero cuando un hijo de Dios toma esa palabra rema, se para sobre esa palabra rema, sobre la promesa que Dios le ha dado, sobre la palabra que le trae una guía, una dirección, ese cristiano no es movido por ninguna circunstancia, por más adversa que sea. Ese cristiano se mantiene en la palabra rema de Dios. En Mateo 14, del 22 al 33, lo vamos a leer, se nos relata una historia donde las circunstancias obran y la palabra es la que está operando allí. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Fíjense, se turbaron, tuvieron miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo,
yo soy, no temáis. Ahí vino una palabra de parte de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando vemos esta historia, vemos que había circunstancias que trajeron turbación, temor sobre los que estaban allí, pero vemos también que hubo palabra de parte de Jesús, no temáis, palabra de parte de Jesús donde dijo, ven. Ahí vemos la diferencia entre las circunstancias y la palabra. El verso 23 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Las circunstancias son las que provocan temor, desconcierto, turbación, inseguridad. ¿Cuánta gente hay hoy en día con inseguridad, inestabilidad? No sabe lo que va a pasar, no sabe en qué confiar, no sabe cómo va a terminar todo esto. Y quizás estás allí conectado ahora y eres una de estas personas que está con temor, con angustia, una de estas personas que está con esa incertidumbre. Pero dice, muchas veces nos hace tomar esa inseguridad, ese temor, ese desconcierto, decisiones basadas en medio de esa circunstancia. En medio de ese temor y de esa inseguridad, tomamos decisiones. Y esas decisiones no van a traer buen final. Por eso es necesario poder tener una palabra rema para poder movernos y tomar las decisiones que sean correctas. El verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Ahí apareció la palabra de Jesús. La palabra de Dios nos manda a tener ánimo. ¿Sabe que ese ánimo cuando empieza a perderse, cuando empieza a caer, ahí viene el desánimo. El desánimo trae angustia, el desánimo trae depresión. Y eso no nos permite avanzar, no nos permite tomar decisiones correctas. Por eso es importante. La palabra de Dios nos manda a tener ánimo, a no temer. Es necesario reconocer de dónde viene la palabra. Cuando tú empiezas a tener palabras de Dios, tú empiezas a levantarte. Fíjese, Dios a Josué, antes de entrar a esa tierra prometida, muchas veces le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué le manda esfuerzo y valentía? Lo agarra Gedeón escondiendo el grano, temeroso, asustado allí en un granero, y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Por qué la palabra de Dios tiende a animarnos, tiende a fortalecernos? Porque necesitamos esa valentía, necesitamos esa fortaleza, necesitamos ese buen ánimo para seguir adelante. No te decaigas, no bajes los brazos, comienza a confiar que Dios tiene palabra de vida abundante para ti. Entonces, verso 28, le respondió Pedro y dijo, si eres tú, manda que vaya yo sobre las aguas. ¿Sabe qué? Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que nuestra confianza esté basada en su palabra. Si eres Dios y quiere que salga otro, dame una señal, muéstrame, háblame. Y Dios te manda una palabra y Dios dice, wow, es Dios el que está hablando acá. Es Dios el que me trajo respuesta del cielo. Y allí comienzas a avanzar. Allí comienzas a avanzar en esa respuesta del cielo. El verso 29 y dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ven es la palabra rema que Pedro tomó para caminar sobre las aguas. Muchos hablan sí, pero luego se hundió. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Pedro hizo lo que Jesús estaba haciendo, se basó en esa palabra.
Y él sabía que esa palabra lo iba a sostener. ¿Cuántas veces necesitamos esa palabra? Ven, esa palabra de ánimo, esa palabra rema para poder caminar sobre las circunstancias. Son las palabras rema las que nos activan en lo sobrenatural. Estamos muy acostumbrados a caminar aún en lo natural, siendo creyentes, creyendo en milagros, pero caminamos sobre muchas cosas naturales. Pero Dios tiene para que podamos andar aún en lo sobrenatural con la palabra rema que Él tiene para nuestras vidas. El verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando sacas tu mirada de Jesús, cuando sacas tu mirada de la presencia de Dios y comenzás a mirar la circunstancia, vuelve nuevamente el miedo, la inseguridad y ahí te hundís. ¿Cuántas le ha pasado? Terminan de escuchar un mensaje, dicen, wow, estoy pum para arriba, tengo una fortaleza terrible, ahora sí voy a orar contra los demonios. Y a los 2 días nos olvidamos un poquito, sacamos la mirada del Señor, vino una cuenta, no me alcanza el dinero, me agarró dolor de cabeza y ahora ¿qué hago? Perdí la mirada y comienzo a hundirme. Por eso es necesario cada día buscar una palabra de parte de Dios, una palabra rema para que nos mantenga firmes y encaminados en el camino que Él trazó para nosotros. Y el verso 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él le dice, poca fe, tuviste la fe suficiente, más que todos los que estaban en la barca, para caminar sobre el agua, pero tu fe fue poca porque dudaste. La duda te quita la fe. Muchas veces vas a recibir palabra rema de parte de Dios y vas a querer caminar en esa palabra, pero cuando venga la duda te va a quitar la fe que estaba puesta en esa palabra. La fe te hace mirar la falta de fe, quitar nuestra mirada de la palabra rema, nos hace mirar las circunstancias. Y eso nos aparta de la protección de Dios. Cuando nosotros dejamos de mirar esa palabra rema, cuando nosotros dejamos de caminar y de ver con los ojos de la fe, lo que nos sucede es que las circunstancias decimos, wow, pero esto es real, pero mira lo que está pasando. ¿Cómo vamos a salir? Donde miraste la fe se apagó y ahí se termina esa firmeza que teníamos en Dios. La protección de Dios se termina sobre nuestras vidas. Si querés ser una persona de fe, comenzá a confiar en la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es viva y eficaz, dice, más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta los tuétanos, hasta el alma, hasta partir las coyunturas, dice la palabra, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esa palabra puede transformarnos, puede sacar las raíces de amargura del pasado, puede traernos y cortar maldiciones generacionales que estaban allí, puede transformar todo nuestro ser. Porque esa palabra es la que puede cambiar todo. Una palabra rema te puede hacer cambiar el resto de tu vida. Por eso es necesario tener palabra para caminar en eso. Vemos otra historia. En Lucas 5 nos habla la historia de la pesca milagrosa. Cuando Jesús estaba predicando a una multitud, habían 2 barcas, los pescadores lavando las redes porque no habían pescado nada, le pidió la barca, se subió a predicar allí arriba, luego le dijo, boga mar adentro, vamos a pescar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, dice, mas en esa palabra rema que me estás dando, dice, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera
que se hundían. Esa palabra rema le hizo pescar a pesar de todas las circunstancias. Con redes no se pesca de día, sino se pescaba de noche. Ellos eran pescadores experimentados y nada habían pescado, pero la palabra rema hizo que los cardúmenes vinieran allí y haya multiplicación, no solo para esa barca, sino para las otras que estaban en la orilla. Esto es lo que hace que una palabra rema traiga activación. Pedro dice, mas en tu palabra. Él no se movió en la palabra, él se movió, mejor dicho, en la palabra de Dios. Y él fue sorprendido de manera sobrenatural. Esa palabra rema hizo otro milagro. Entonces necesitamos basarnos en esas palabras. Se relata en Génesis 12, otra historia. Abraham cuando hace su llamamiento, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Era todo en contra de las circunstancias que estaban en ese momento sobre la vida de Abraham. Abraham ya 70 y pico de años, su mujer estéril, aún en tierra de su padre. Dios le dice, ve a una tierra nueva, haré de ti una nación grande, te multiplicaré, te bendeciré, serás bendición, engrandeceré tu nombre. A esta edad no puedo tener descendencia. ¿Cómo va a ser? Dice. Era contra toda circunstancia, pero creyó a la palabra de Dios. Abraham recibe la palabra rema de parte de Dios, se mueve en esa palabra, no se mueven las circunstancias que eran totalmente adversas, y él le creyó a Dios. Y dice la palabra, fue llamado amigo de Dios y padre de la fe. ¡Wow! Por eso te digo que la palabra rema puede cambiar toda tu vida. Y así podemos nombrar a Moisés, podemos nombrar a Josué, podemos nombrar a Daniel, a Eliseo, a Elías, a David, a todos los hombres de Dios que por una palabra fueron movidos y fueron transformados. Todos estos hombres de Dios fueron guiados por la palabra de Dios y a pesar de las circunstancias, de haber pasado adversidades, de haber sido engañados, de haber sido maltratados, de que todo les juegue en contra, ellos fueron bendecidos por la palabra de Dios. Conclusión, quiero terminar esta palabra. Cuando el pueblo de Dios escapó de la esclavitud de Egipto, esto es el mejor ejemplo que puedo tomar de la importancia de la palabra. El pueblo caminaba por el desierto. Allí dice que eran picados por serpientes venenosas, había escorpiones. Y Dios le había dado una palabra a Moisés. Y le había dicho que ponga una víbora allí en un asta, en una caña. Y cuando alguien era picado, miraba a esa víbora y al instante era sanado. Fíjese lo que dice en Números 21, 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La pregunta es, ¿esta serpiente de bronce era mágica? ¿Tenía algún poder mágico esta serpiente? ¿Ustedes creen que en esa serpiente había algo que podía sacar el veneno de la serpiente que los había picado? Lo que contaba allí era la obediencia a la palabra de Dios dada a Moisés. El mirar esa serpiente era obedecer la palabra que Dios había dado. Iba a ser imposible que 3 millones de israelitas caminando por el desierto, minado de serpientes y escorpiones venenosos, no puedan ser picados ocasionalmente.
pero sabía que el antídoto estaba en la obediencia a la palabra que Dios había dado a su líder. Y ellos miraban esa serpiente de bronce y eran sanados. Yo quiero decirte hoy, Dios siempre respalda su palabra. Si Dios te ha dicho que serás sano de esa enfermedad, toma esa palabra rema para tu vida y vas a ser sanado. Si Dios ha dicho que la escasez no va a tocar tu hogar, toma esa palabra rema. Búscala, no tomes la palabra que yo te estoy diciendo. Búscala, busca las promesas de seguridad, de protección. Ni plaga tocará tu morada, ni pestilencia que ande el día. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. No tendrás temor de pestilencia que ande por ahí. Comienza a tomar esas palabras. Trae seguridad a tu economía, trae seguridad a tu familia de salvación. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No he visto justo desamparado ni ninguno de su simiente que mendigue pan. Toma palabras remas, guardalas en tu corazón. Hace que provoquen una transformación en tu vida. Porque esas palabras te mantendrán firme en tu fe y arraigados, con un camino bien trazado para que no puedas desviarte. Yo te vuelvo a preguntar, en este día, ¿qué guía tu vida? ¿Su palabra o las circunstancias que estás viviendo? Si no tenés una palabra rema, déjame decirte, estás sin rumbo. Tenés que tener una palabra rema para tu vida. Una palabra rema para tu familia. Una palabra rema para cada día de tu vida. Una palabra rema para el año que estás viviendo. Una palabra rema para tu economía. Una palabra rema para tu salud. Búscala, dile, esta es mi palabra, me aferro de ella. Y la creo. Y la pongo por obra. Practico y camino practicando esa palabra. Es la mejor manera de madurar, de crecer espiritualmente y de agradar a Dios. Hay miles de promesas en la Biblia que son para vos y yo te animo que te apropies de cada una de ellas. Quiero orar por tu vida en esta hora. Quiero desatar una unción de poder y una unción del Espíritu Santo para que comiences a descubrir esas palabras que están en la Biblia y son para tu vida. Quizá la has leído muchas veces, pero la has leído como una historia, como algo del libro sagrado. Pero yo quiero poner una unción sobrenatural para que ahora al leer la palabra, el poder del Espíritu Santo desate esa palabra rema de transformación para tu vida. Quiero orar por ti. Y si estás por primera vez conectado y no has recibido a Jesús en tu corazón, yo quiero orar por tu vida. Quizás estás viviendo lejos de Dios con algún problema en este momento. Quizá no consideraste nunca el acercarte a Dios. Y quizá no tengas una necesidad aparente. Pero Él es el que perdonó nuestros pecados. Él es el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. No hay otro ser que haya hecho eso por la humanidad. Y Dios dijo, amó de tal manera al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo. Yo quiero orar por tu vida. Si quieres recibirlo en tu corazón, haz esta oración sencilla después de mí. Dile, Señor Jesús, te pido perdón. Reconozco que te necesito. Perdona mis pecados, perdona mi indiferencia, perdóname todo lo que he hecho que a ti no te agrade. Yo hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida.
Anota mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero seguirte. Amén y amén. Así sea hecho. Yo quiero orar ahora por sus vidas. Si has recibido a Jesús en tu corazón, hoy eres participante de cada una de las promesas que Dios tiene para sus hijos. Y hoy eres hijo del reino de los cielos, del Rey de Reyes. Y todo lo del reino te pertenece por herencia. Recibe cada una de esas palabras remas y atesóralas en tu corazón. Padre, oro por cada uno de mis hermanos, cada uno de aquellos que están conectados en esta hora. Señor, te pido una bendición del cielo sobre cada uno de los hijos de esta casa. Te pido salud abundante sobre cada uno de ellos. Te pido, Señor, que tú traigas abundancia en su economía, que tú traigas paz en sus corazones y en las relaciones familiares, abundancia de paz. Padre, en el nombre de Jesús, los bendigo a cada uno, bendigo esta tierra de Magdalena, bendigo, Señor, la entrada y la salida de cada uno de los hijos de esta casa. Tú los guardas, envía ángeles alrededor de ellos que acampen y lo protejan. Declaramos un vallado de protección sobre esta tierra, sobre cada una de aquellas personas que tienen que trabajar, Señor, que tú les protejas. Reprendemos y echamos fuera toda influencia demoníaca que opera detrás de ese virus. Padre, COVID, lo echamos fuera de esta tierra, le impedimos la entrada a esta tierra de Magdalena, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios les bendiga ricamente. Mando un fuerte abrazo desde aquí y declaramos victoria para cada una de sus vidas. Tome la palabra rema, atesórela en su corazón, póngala por obra y viva en esa palabra. Un abrazo grande, hasta el domingo nos volveremos a encontrar.